Hola, bienvenidos. Nosotros les vamos a hacer una breve presentación sobre el transporte terrestre de mercancías. Somos parte de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias e Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas. Nosotros, por parte de la Academia de Finanzas, comenzaremos esta exposición. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Abigail y comenzaré a mencionarles una parte de la gran historia internacional del transporte terrestre enfocado a las mercancías. Bueno, para comenzar con esta historia, tenemos que remontarnos a los principios de la creación de la rueda, que sirvió sobre todo para el transporte de los primeros, de las primeras mercancías, pieles, carne, que recolectaban los primeros humanos. Esto pasó aproximadamente en los 5000 años antes de Cristo. Como podemos ver en esta imagen, primero fueron utilizados troncos y ya posteriormente, con el tiempo, se dieron cuenta de que era más eficaz construir estas ruedas talladas en madera. Siguiente, por favor. Con el paso de los años, aproximadamente en el año 4000 a.C., esta rueda fue usada para crear herramientas para el transporte más eficaces, como es el caso que se muestra en esta imagen. Estas ruedas ya fueron diseñadas de otro tipo de material y ya no solo era una implementada en vehículo, eran 4 las que fueron usadas principalmente para crear estos carros rudimentarios que servían de nuevo para el transporte de las mercancías de aquellos años. Siguiente, por favor. Luego, 1000 años después, comienza la domesticación de estos animales. ¿Esto por qué es importante? Algunos de estos animales eran las cabras, los ovinos, los camellos y los bovinos. Esto marca un precedente en la historia, ya que posteriormente lo vamos a ver que fueron utilizados como animales de arrastre. Esto facilitó mucho el traslado de las mercancías, ya que desde aquí el humano comenzó a utilizar los animales no solo para consumo humano, sino para el uso en los vehículos. Siguiente, por favor. Como en esta imagen podemos ver, aproximadamente en 1500 años antes de Cristo, se aprecia que fueron utilizados amarrados a unos vehículos de arrastre. Esto obviamente facilitaba el traslado de las mercancías, sin embargo, no era demasiada la carga que podían transportar y realmente no todas las comunidades podían hacerlo en todo el mundo. Siguiente, por favor. Después nos pasamos a los 3000, a los 312 años antes de Cristo, perdón, que es cuando empezaban las calzadas romanas. Como podemos observar en esta imagen, fueron utilizadas estas calles como el tránsito de los vehículos de aquel momento, sobre todo los de arrastre, como ya habíamos visto. En este caso podemos ver que son distintos tipos de grava, de material, de piedra. Con el año se fueron mejorando, sin embargo, esto marcó un precedente ya que los caminos empezaron a ser caminos y dejaron de ser senderos propiamente. Siguiente, por favor. Luego, para el año 476, se comenzaron a añadir arena y grava a estos caminos. Básicamente nos podemos dar cuenta que con el paso del tiempo, las carreteras o las vías que se ocupaban para transitar en ellas, para el traslado de mercancías y peatones, fueron siendo modificadas y añadiendo nuevos materiales, pero realmente estos eran más que nada como a instinto o a pensamiento, no lo sustentaba nada teórico de por medio. Siguiente, por favor.
Luego, para el año 1250 aproximadamente surgen las primeras carretillas. Esto básicamente era un vehículo de atracción humana, sobre todo, que contaba con una sola rueda. Esto se impulsó ya que era necesario transitar entre montañas y senderos, y este vehículo era el más apto que se diseñó para la época. Siguiente, por favor. Luego, con el paso de los años, estos mismos vehículos fueron modificados y empleados en otros ámbitos. Como podemos ver, se tomó como la base ideal. Es, al final de cuentas, digamos, una caja de ciertos materiales que fueron arrastrados por una locomotora. En este caso fueron utilizados como vagonetas en rieles con minas para aprovechar esta actividad sobre. Sí, esta actividad. Siguiente, por favor. Luego seguimos en 1700 con una creciente construcción de caminos en Francia e Inglaterra. Esto debido nuevamente al comercio. Realmente el comercio, al ser la actividad principal de aquella época, era necesario tener que conectar con ciertas ciudades, y lo único que facilitaba esta conexión eran los caminos. Entonces se fueron extendiendo hasta gran parte de Francia e Inglaterra. Siguiente, por favor. Luego, finalmente, en 1747 se crea la Escuela de Puentes y Caminos en Francia. Esta es considerada, pues, la primera escuela de ingeniería civil, es la escuela más antigua, y de hecho incluso sigue todavía en funcionamiento. Esto marca un precedente, ya que es cuando se empieza a tomar en serio la construcción de los caminos y empiezan a tener un marco teórico y la fomentación de normas para la construcción de estos mismos. Siguiente, por favor. Luego, para los años de 1769, se comienza a generar el primer vehículo de carretera autopropulsado. Esto principalmente fue destinado para personas. Todavía aquí no se tenía la idea de plasmarlo para mercancías. Principalmente fueron para personas en un inicio, y este en particular fue un vehículo que pudo desplazarse unos 4 kilómetros por hora, pero como no era un diseño eficiente, el vehículo en sí no era propicio para poder comercializarlo. Simplemente se quedó en la inauguración de este invento. Sin embargo, marcó un gran precedente para los siguientes vehículos de autopropulsión. Siguiente, por favor. Regresando a los caminos, en 1790 fue cuando se comenzaron a implementar los desagües. Para la época era muy complicado la época de lluvias, debido a que, pues, los vehículos usados no contaban con grandes protecciones. Entonces, realmente el traslado de las mercancías era demasiado inseguro, y incluso para los peatones. No podíamos garantizar la seguridad y que las personas o mercancías, sobre todo, llegaran en buen estado. Es por ello que quitando el agua de la lluvia de las carreteras facilitaba mucho más el traslado. Recordemos que todavía para este momento las carreteras seguían siendo de arena, grava, tierra. En gran parte del mundo seguían siendo caminos o senderos. Entonces realmente dificultaba demasiado el transporte para esta época, y el implementar el desagüe fue una gran aportación a los caminos de la época. Siguiente, por favor.
Como seguía el auge de mantener a los vehículos autopropulsados, surgió el que ahora conocemos como el motor de combustión interna. Obviamente esta es una versión muchísimo más antigua, es el primer modelo de este tipo de motores. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron siendo modificados hasta los que ahora conocemos y son realmente usados, mayormente en los vehículos convencionales o propios. Siguiente, por favor. Luego, para 1815, comenzó la estandarización, de los caminos ingleses. Aquí hacían uso de superficies como grava o pedernal y siempre era formando un arco en el camino. Siguiente, por favor. Como seguía el auge de los motores, se decidió inventar uno en 1822. Realmente este fue un motor que pudo demostrar que por medios electromagnéticos era capaz de convertir la energía eléctrica en la energía mecánica. Esto realmente hizo una gran aportación a los vehículos, ya que generalmente todos eran a base de gasolina, y esto marcaba un nuevo precedente para una nueva energía. Siguiente, por favor. Luego, finalmente, el vehículo de combustión interna fue lanzado en 1866. Como podemos ver, este vehículo era diseñado especialmente para pasajeros y no contaba con gran protección y realmente era para capacidad de personas muy reducidas. Si nos damos cuenta, es realmente demasiado diferente a los autos que actualmente tenemos, principalmente porque en no cuenta con muchos sistemas y solo mantiene 3 ruedas, algo que posteriormente fue cambiando con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Finalmente, para 1870 se pudieron asfaltar las carreteras. De hecho, el primer pavimento asfáltico fue en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y si no mal recuerdo, posteriormente a unos 2 años pudo ser patentado. Siguiente, por favor. Nuevamente con los motores, aproximadamente en el año de 1983, 1893, perdón, llega nuestro primer motor diésel. Aquí el ingeniero alemán Rudolf Diesel inventó el motor y nuevamente marcó un precedente, ya que no fue, si bien el motor definitivo, fue un avance en la tecnología de aquellos años, brindando una nueva tecnología, una nueva aportación para que no fueran todos los vehículos iguales, sino intentó mejorar los vehículos, sobre todo para camiones y vehículos similares. Siguiente, por favor. Bueno, no es sino hasta 1930, que es cuando se construyen los bastidores rígidos, como podemos ver aquí ya en este vehículo. Sí es un vehículo autopropulsado, ya cuenta con 4 ruedas, tiene un poco el hecho de añadirle los bastidores rígidos le da más seguridad, más uniformidad al momento de mantener el movimiento de circulación. Sin embargo, seguimos viendo que son vehículos reducidos para la cantidad de personas y nuevamente siguen sin ser especialmente para mercancías.
Siguiente, por favor. Gracias. Creo que te saltaste una diapositiva. Gracias. En 1923 se crea el primer vehículo de carga. Este contaba con un motor diésel. Como podemos ver, aquí ya manejamos un vehículo más grande, más similar a lo que hoy conocemos. Ya cuenta con una cabina. Ya, si nos damos cuenta, la caja de atrás es abierta, lo que facilitaba el traslado de demasiadas mercancías, sobre todo general. Y aquí podemos ver que es un vehículo de aproximadamente 5 toneladas y con una potencia de 1000 revoluciones por minuto. Siguiente, por favor. Para el año de 1956, el traslado de mercancías toma un nuevo presidente, ya que nos damos cuenta de que el uso de los contenedores empleados en el transporte ferroviario marítimo eh, también podrían ser empleados para el transporte por carretera. Esto ayudaría y facilitaría demasiado el traslado, ya que no sería necesario otra vez la carga y descarga de la mercancía, simplemente se movería la caja de un modo a otro. Entonces, esto definitivamente ayudó demasiado a reducir costos y tiempo en el traslado. Siguiente, por favor. Bueno, y como podemos ver, llegando a las nuevas tecnologías, una de ellas fue la geolocalización que se implementó en el año de 1978. Esta es una herramienta que básicamente lo que te permite es conocer la ubicación de tus vehículos en cualquier momento. Siguiente, por favor. Bueno, con el paso de los años se fueron modificando ciertos materiales para el uso de las carreteras. Ya contábamos más con una normativa propiamente dicha, donde nos hacía referencia de qué cantidad y qué tipo de materiales se pueden ocupar, sobre todo en el, en el terreno en el que estemos trabajando. Siguiente, por favor. Continuando en el año 2010, empiezan a implementar cámaras 360 para vehículos de carga. Recordemos que los vehículos de carga son vehículos pesados de grandes dimensiones, los cuales en el momento de su manipulación, los operadores tienen varios puntos ciegos y el añadir las cámaras les ayuda a reducir y mantener a reducir los riesgos y mantener una mayor visibilidad en el camino en todo momento. Siguiente, por favor. Bueno,
como las nuevas tecnologías siguen avanzando, aproximadamente en el año de 2016, se comienza una nueva tecnología que se llama salida de pista. Esto básicamente lo que hace es que en tu vehículo de autotransporte de carga tiene unos sensores y una cámara que vigila el movimiento de las ruedas al transitar y manda notificaciones al conductor de que de que va siguiendo la ruta correctamente y que no se sale de la pista. Este sistema funciona más o menos como a velocidades de 65 kilómetros por hora. Siguiente, por favor. Otra, otra tecnología sumada a este tipo de vehículos es que en el año de 2016 se abarca el diagnóstico remoto. Esto quiere decir que tú a distancia vas a poder saber la situación de operación de tu vehículo, tanto como la ubicación como si los sistemas con los que funciona este vehículo están en óptimas condiciones. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con otra tecnología para apoyar a los operadores de los vehículos. En esta ocasión es el freno de emergencia avanzado. Este salió en 2018 en los vehículos pesados de carga. Esto básicamente lo que te ayuda es que en situaciones sobre todo de neblina o de poca visibilidad del conductor, le notifica a cierta cantidad, cada cierta cantidad de metros si hay un obstáculo o algún vehículo cerca de él que por obvias razones no pueda ver. Y esto actúa como un freno. Manda señales y si después de cierto tiempo no son atendidas, el vehículo tiene la posibilidad de mantener el freno. Siguiente, por favor. Bueno, nada más para complementar estas nuevas tecnologías implementadas en el transporte, básicamente son generadas para facilitar el traslado de las mercancías y mantener la seguridad de la carga y de los pasajeros. Y bueno, por mi parte sería todo. Pasamos con mi compañero Uriel, que les va a mencionar sobre la historia internacional del transporte terrestre. Gracias. Muchas gracias, Avi. Mi nombre es Uriel Muciño Priego y yo les voy a hablar acerca de la historia nacional del transporte terrestre de mercancías. Si pudiéramos describir este sistema de transporte de mercancías, lo podríamos describir como un sistema que ha evolucionado, que se ha modernizado y que ha sufrido transiciones que han impulsado y traído beneficios económicos e impactos sociales y culturales. Es una historia muy interesante que empieza en el siglo XVI con las rutas camineras. Gracias a la técnica, habilidad y conocimientos de la civilización maya para el diseño y construcción a mano de estos caminos, dejaron las bases para que posteriormente la civilización azteca explotara y creara más caminos, es decir, más rutas camineras. Estas rutas camineras principalmente conectaban a los principales centros económicos con los centros económicos de no tanta importancia, de igual forma con los centros tributarios, recordando que anteriormente civilizaciones tenían que pagar un tributo a los aztecas. Estos caminos impulsaban el comercio e intercambio en México, y un dato importante a recalcar es que eran únicamente usados a pie.
Como lo podemos ver en la imagen, a estas personas que recorrían a pie estas rutas se les conocían como tememes, los cuales recorrían distancias desde los 19 a 25 kilómetros. Nos vamos a uno de los eventos más importantes, que es la colonización en el año 1521 y por ende a las nuevas rutas. A medida que avanzó el proceso de colonización, las rutas sufrieron modificaciones debido a la necesidad de hacer más y mejores caminos, debido a que se usaron animales de carga. Como había mencionado anteriormente, los caminos eran únicamente usados a pie, es decir, no se habían considerado en su construcción las pendientes, las curvas, los anchos. Es por eso que cuando llegaron los españoles con animales de carga o animales de arrastra, los caminos no eran los mejores para este tipo de transporte con los animales. Por eso sufrieron estas modificaciones y se empezaron a crear nuevos, con estas condiciones para beneficiar el transporte de mercancías y productos con animales de carga. Una vez que ya se tenían los caminos y se utilizaban a los animales de carga, a estos se les conocían como recuas, que eran las caravanas de los animales que transportaban los productos y mercancías para un intercambio económico. En el primer siglo colonial, el trazado de caminos partió de la Ciudad de México para desplazarse de norte a sur y de este a oeste. La ruta norte que conectaba el centro con el norte se le conocía como Camino Real, la cual tenía el objetivo de impulsar la ganadería y la minería en el norte del país. La ruta sur era del centro al puerto de Huatulco, la ruta oeste era del centro al puerto de Acapulco y por último la más importante, la ruta este, la cual conectaba el centro del país con el puerto de Veracruz. ¿Y por qué menciono que era posiblemente la más importante? Bien, el puerto de Veracruz era la principal y única conexión con Europa. Es por eso la importancia de esta ruta, del puerto de Veracruz al centro. En el siglo XIX o a finales del siglo XIX, la construcción y reparación de caminos se vinculó al desarrollo ferroviario y portuario, con la particularidad que los caminos empezaban o convergían en la Ciudad de México y con conexiones hacia puertos y aduanas. Aquí podemos destacar dos puntos muy importantes. El primero, la idea que todos los caminos tenían que converger o nacer en la Ciudad de México seguía a pie. Como lo habíamos visto anteriormente, esta idea que todos los caminos tenían que salir de la Ciudad de México seguía en pie. Y el otro punto a destacar y el otro punto importante es que gracias a la implementación y la creación de nuevos modos de transporte como el desarrollo ferroviario o el portuario, es decir, el marítimo, los caminos empezaron a mejorar y empezó a haber mayor conexión entre estos. En 1891, la creación y los inicios de la SCT, es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La red de caminos durante el cambio del siglo XIX al siglo XX creció gracias al financiamiento de recursos públicos aportados por el gobierno federal, así como por los estados donde pasaban las diferentes rutas. Se creó la SCT para crear caminos y para conservarlos y mejorarlos. De igual forma, uno de sus principales objetivos era crear caminos donde no se veía el desarrollo social y el desarrollo económico que estaba en ese entonces impulsando el sector ferroviario. En el siglo XX, las tecnologías de vehículos empezaron a ser partícipes en el transporte de mercancías de carga. Eran principalmente vehículos de carga ligera y mediana con capacidades de carga limitadas, debido a sus limitaciones tecnológicas como suspensiones rígidas y motores de baja potencia. Debido a esto no se podía cargar grandes volúmenes de carga ni se podía transportar grandes distancias. En 1917, la creación y función del Centro SCOP. En 1917 nació la Dirección de Caminos y Puentes, oficina de la SCOP, la cual era una oficina especializada de la SCT que tenía el objetivo de construir y conservar los caminos mexicanos. En 1920 empezaron a aparecer las primeras ensambladoras en México.
la compañía Ford Motor Company comenzó a ensamblar camiones en su planta de México y pronto se crearon otras empresas nacionales de fabricación de camiones en México. En 1940, una de las construcciones más importantes en el país, la construcción carretera panamericana. La construcción de la carretera panamericana es una vía de comunicación que conecta América del Norte y del Sur. La construcción de esta carretera en México mejoró significativamente la conectividad del país con el resto del continente y permitió un mayor desarrollo del transporte carretero en carga. Esto es uno de los avances tecnológicos y que trajo mayor impacto económico, cultural y social al país. ¿Por qué? Porque México, por su posición estratégica, funcionaba como el enlace entre el norte y el sur. Gracias a esto, el comercio internacional empezó a generarse y empezó a incrementar en México. En 1950 a 1960 se introdujeron camiones más grandes y potentes, con capacidad para transportar cargas más pesadas y recorrer mayores distancias. Aquí lo podemos ver por dos enfoques. Obviamente las tecnologías estaban aumentando, se estaban creciendo, estaban siendo impulsadas y es por eso que gracias a la apertura comercial que México había tenido, estos tipos de tecnologías estaban llegando. De igual forma, las ensambladoras que estaban participando en México. Pero también lo podemos ver desde el enfoque de que gracias a la SCOP y su función de crear nuevos caminos y de mantenerlos, este tipo de tecnologías empezaron a llegar porque ya se podían mover mayor volumen de carga y recorrer mayores distancias. Las condiciones de la infraestructura permitían que estas tecnologías se fueran explotadas. De 1970 a 1980 se introdujeron camiones articulados, conocidos como tractocamiones, que constaban de una cabina y un remolque. Gracias al remolque se podía transportar mayor volumen de carga. En 1990, gracias a la liberación del mercado, se llevaron a cabo reformas que permitieron la entrada de nuevas empresas de transporte de carga al mercado mexicano. Esto impulsó la competencia y mejoró la calidad del servicio. En 1990 se creó el PNI, el Programa Nacional de Infraestructura. Se tenía la idea de que los ejes troncales iban a mejorar la eficiencia del transporte y reducir tiempos y costos. Con la creación del PNI, es decir, del Programa Nacional de Infraestructura, estas ideas se plasmaron y los ejes troncales empezaron a construirse. El primero en 1995, el cual fue el eje troncal número 1. Actualmente se tienen 19.230.8 kilómetros, de los cuales solo son los ejes transversales y longitudinales, que conectan de sur a norte y de sur a centro y de centro a norte, pasando por aduanas, por vías de tren y por aeropuertos, y de igual forma por puertos marítimos. Fue una de las grandes ideas, ya que permitió abatir dos de las cosas que se busca siempre disminuir del transporte: tiempos y costos. En 1995 aparecieron las reformas más importantes. La SCT empezó a implementar reformas que permitían el desarrollo y ejecución del transporte de carga en México de una manera segura para terceros, operadores, empresas y para la infraestructura. Normas como la NOM 012 es un claro ejemplo, la cual habla de los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de carga en México. En 2000 se incorporaron motores eficientes, sistemas de control de emisiones, sistemas de frenado avanzados y mejoran la aerodinámica de los vehículos. Y del 2001 al 2023 se están usando las tecnologías eléctricas que promueven un transporte eficaz y amigable con el medio ambiente, además de sistemas de gestión de flotas, los cuales, por ejemplo, el TMS, que es el Transport Management System, permite recapitular información del transporte, es decir, la velocidad promedio, los índices de carga, los volúmenes de carga transportados, los hábitos del conductor, los combustibles y los kilómetros totales. Aquí podemos ver una gráfica de cómo ha sido el aprovechamiento histórico en el transporte terrestre en México, desde 1994 hasta el 2020.
el cual ha sufrido y experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Esto va a la par de que también la flota de vehículos de carga en México ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, un 47.7%. De igual forma, les voy a hablar de las organizaciones internacionales que regulan el transporte terrestre de mercancías. La primera es la International Road Transport Union. La Organización Internacional del Transporte por Carretera se fundó el 23 de marzo de 1948, todo con el objetivo de acelerar la reconstrucción de Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Ese era su primer objetivo. ¿Y cómo lo iban a lograr? Facilitando el tráfico internacional de bienes, servicios, productos, todo con el objetivo de reconstruir Europa postguerra. En el año 2014 la Canacar, es decir, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, es una cámara mexicana, se adhiere a la International Road Transport Union a fin de recoger buenas prácticas globales para el transporte de carga mexicana. Rápidamente menciono que la Canacar tiene como objetivo impulsar y visualizar la industria del autotransporte terrestre de carga. Es por eso que recoge estas buenas prácticas para poder profesionalizar y modernizar a las empresas. Obviamente, después de que el objetivo se cumplió después de posguerra, los objetivos cambiaron, la misión también. Actualmente la misión de la International Road Transport Union es mantener un diálogo constructivo con todas las instituciones y actores cuyas decisiones pueden tener un impacto en la industria del transporte por carretera. Convención Internacional sobre el Transporte de Mercancías por Carretera. Este es un tratado internacional que regula el transporte de mercancías por carretera entre los países que han firmado la convención. México es uno de ellos. Los países fundadores de este convenio fueron Alemania, Francia, Suecia, Suiza, Países Bajos, Finlandia, Austria. ¿Y el CMR qué establece? Bueno, establece las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas en un servicio de transporte de carga, es decir, a los transportistas, operadores, cargadores, destinatarios, clientes, vendedores. Fue adoptado el 19 de mayo de 1956 y entró en vigor en junio de 1961. 4 años después, México se unió a la Convención Internacional sobre el Transporte de Mercancías en 1995 se unió, con el objetivo de facilitar y regular el transporte de mercancías por carretera entre México y otros países que también son miembros de la CMR. Su misión es establecer un marco legal y normativo para facilitar el transporte de mercancías por carretera. La Organización Mundial de las Aduanas es una organización intergubernamental que se enfoca en la promoción del comercio internacional, incluyendo el transporte de carga, para que el transporte internacional sea de una manera segura. De igual forma, se dedica a la facilitación del comercio internacional y la seguridad aduanera. Esta es una de las organizaciones más importantes, ya que los principales transportes internos se hace de manera vía autotransporte. Es por eso su importancia. De mi parte sería todo y los dejo con mi compañera Guadalupe. Muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Mi nombre es Guadalupe González y yo les voy a hablar sobre las organizaciones nacionales que regulan el transporte terrestre de mercancías. Sabemos que estas organizaciones tienen un papel fundamental en el establecimiento de normas, regulaciones y políticas que garantizan la seguridad, la eficiencia y equidad en el sector del autotransporte de cargas. Como primera organización tenemos al Instituto Mexicano del Transporte, mejor conocido como IMT, el cual fue creado en el año 1988, establecido en Querétaro, México, como un organismo público descentralizado. La misión del Instituto Mexicano del Transporte es contribuir al desarrollo sustentable del sector del transporte de México. Esto a través de la generación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Tenemos como segunda
instancia la Secretaría de Energía, conocida mejor como CENER en México, la cual fue creada en el año 1994. Esta secretaría tiene como misión general formular y ejecutar políticas energéticas integrales y sustentables en el país. En el ámbito del transporte carretero de mercancías, la CENER tiene varias responsabilidades y objetivos, como por ejemplo, regular y supervisar el transporte de mercancías peligrosas, fomentar la eficiencia energética en el transporte de mercancías, así como impulsar la diversificación de fuentes de energía en el transporte. Tenemos también la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, la cual fue fundada en el año 1981. Es una dependencia del gobierno mexicano, la cual se encarga de la planificación, construcción, regulación y operación de los sistemas de comunicaciones y transportes en el país. Su misión es promover el desarrollo eficiente, seguro y sustentable de las comunicaciones. La Secretaría tiene la responsabilidad de formular y ejecutar las políticas, programas y proyectos relacionados con las áreas de comunicaciones, infraestructura, de transporte, telecomunicaciones y tecnologías de la información. También contamos con la Asociación Nacional de Transporte Privado en México, ANTP, la cual fue fundada en 1959. Esta organización representa y promueve los intereses del sector del transporte privado en México, incluyendo empresas de autotransporte de carga, pasajeros y servicios. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo y la modernización del transporte privado en el país. Su misión principal se enfoca en representar y defender los intereses comunes de los usuarios de transporte de carga y empresas con flota propia. Como última instancia tenemos a CONATRAN, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la cual fue fundada en el año 1964 en la Ciudad de México. Es una organización en México que representa y defiende los intereses de los transportistas de carga y pasajeros del país. La CONATRAN trabaja en la promoción de la profesionalización del sector de transporte, así como la mejora de las condiciones laborales y de seguridad vial. Su principal misión es representar, proteger y promover los intereses de los transportistas mexicanos, buscando mejorar las condiciones laborales, la seguridad vial y el desarrollo del sector del transporte en México. Como siguiente tema, les vamos a hablar sobre el diagrama de flujo de la logística de entrega. Principalmente sabemos que es una herramienta visual que nos representa de una manera secuencial los pasos y procesos involucrados en la entrega de productos o servicios. A este tipo de diagrama es especialmente útil en el campo de la logística y el transporte, ya que nos permite identificar de forma clara y ordenada las diferentes etapas del proceso de entrega, los responsables de cada tarea y las interacciones entre ellos. Como punto principal o de partida tenemos el abastecimiento-suministro, la cual es la etapa que se concentra en el cómo, dónde y cuándo se consiguen y suministran las materias primas. Esta etapa está relacionada con la función de compra, adquisición o abastecimiento de materias, insumos y soluciones complejas para el desarrollo de las actividades de fabricación y producción. Como segunda etapa tenemos la fabricación, que es la fase del proceso logístico que planifica, implementa y controla la transformación de las materias primas que vimos anteriormente en productos terminados. Esto aporta valor agregado por producción y suministro de bienes y servicios. Esto quiere decir que crea productos y servicios al mismo tiempo que crea valor. Como siguiente punto tenemos al producto, que es un bien tangible que puede ser fabricado, creado o generado por una empresa o entidad con el propósito de satisfacer una necesidad o deseo de consumidores. Aquí vamos a considerar varios aspectos como su diseño, características, calidad, embalaje, marca y precio. Tenemos el pallet, que es el acomodo mediante el cual se refiere a la forma en que se organizan y apilan los productos en un pallet o plataforma de carga. Esto con el fin de optimizar el espacio, facilitar el manejo, garantizar la seguridad durante el transporte y su almacenamiento. Tenemos el embalaje, que es cuando la mercancía se embala de manera segura y adecuada para su transporte, ya sea nacional o internacional. El etiquetado, aquí vamos a colocar etiquetas con información relevante como el origen, destino,
número de seguimiento, entre otros. El siguiente punto es el transporte, en el cual se realiza la recolección de la carga. Aquí es donde la carga es recolectada por el transportista terrestre de carga en el vehículo. El transporte terrestre se realiza hasta el punto de salida del país. Tenemos como documentación de transporte, la cual puede ser una carta aporte, un conocimiento de embarque por carretera, un contrato de transporte o cualquier otro documento que respalde el acuerdo entre la persona y el transportista. Aquí llegamos a aduanas, el cual conocemos que es el proceso donde las instituciones encargadas de controlar el flujo de mercancías permiten la salida e ingreso de mercancías al país. Para para este ingreso tenemos los trámites aduaneros, que cuando se llega a la aduana fronteriza de destino, la mercancía ha llegado al puerto o aeropuerto de destino designado. En los trámites aduaneros de importación vamos a realizar los trámites como la presentación de documentos, la inspección, verificación de la mercancía y el pago de los aranceles y cargos aduaneros. Posteriormente realizamos de nuevo el transporte, ya que después de que la mercancía ha pasado por los trámites aduaneros y se ha autorizado para su ingreso al país, la carga se recolecta por el transportista terrestre y es cargada en el vehículo. Aquí también realizamos la preparación de la documentación, la cual es necesaria para el transporte terrestre, el cual puede incluir el conocimiento de embarque por carretera, la factura de transporte, así como la lista de empaque, entre otros. Como siguiente punto tenemos al proveedor. Aquí se realiza la entrega al proveedor. Una vez que el vehículo de carga de transporte terrestre llega al proveedor, se procede la descarga de mercancía, se verifica la recepción de la mercancía y se confirma que esté en buen estado y conforme a lo solicitado. Tenemos de nuevo el pallet. Aquí se realiza la preparación de la carga, la realiza el proveedor y debe asegurarse de que la carga esté debidamente etiquetada, empaquetada y paletizada, siguiendo las normas y requisitos acordados con el centro de distribución. Se deben realizar las inspecciones necesarias, esto para verificar que la carga esté en buen estado y lista para su transporte. Tenemos de nuevo el transporte, que el transportista se encarga de llevar la carga desde el proveedor hasta el punto del centro de distribución. Se realiza la llegada al centro de distribución. El vehículo llega al centro de distribución en la fecha y hora acordada. Se realiza una inspección para verificar la integridad de la carga y se descarga el vehículo. En el almacenamiento o distribución, una vez recibida la carga, el centro de distribución puede almacenarla para su posterior distribución a los destinos finales o puede proceder a la distribución directa a los clientes, según sea el plan establecido. Tenemos la carga de mercancía. Se carga en el vehículo de transporte adecuado, ya sea un camión, una furgoneta o cualquier otro tipo de vehículo, dependiendo de la naturaleza de nuestra carga y los requisitos de nuestro cliente. Se deben seguir las normas de carga segura para garantizar que la mercancía esté adecuadamente asegurada y protegida durante el transporte. En transporte de carga, el transportista se va a encargar de llevar la carga desde el centro de distribución hasta el cliente final. Por último, tenemos a nuestro cliente final, el cual va a realizar la llegada y entrega. Una vez que el vehículo llega al destino, se realiza la descarga de la mercancía y se verifica que esté completa y en buen estado. El cliente final realiza la firma y confirmación de recepción y se puede realizar una inspección visual para garantizar la conformidad con los requerimientos. Finalizamos este proceso con la entrega exitosa, se completa el proceso de transporte carretero de carga del centro de distribución al cliente final. De mi parte sería todo, los dejo con mi compañero Alfredo. Muy buen día, soy Alfredo Arias y hablaré sobre las 5 principales empresas de transporte terrestre de mercancías en México. Si bien para una pequeña introducción sabemos que las empresas de transporte a lo largo de los años han implementado nuevos procesos y nuevas técnicas, así como tecnologías para poder competir dentro del mercado, sabemos que cada empresa necesita y requiere diferentes objetivos para el desarrollo de su empresa.
Primero hablaremos sobre Alianza Trayecto. Es una empresa fundada en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1960. Ofrece las soluciones a el transporte de carga de movimiento de combustible, así como materiales peligrosos, vehículos y carga en general. Hay que hacer mención que esta empresa se dedica pues a los materiales peligrosos, que no es una tarea fácil dentro del ámbito. Los materiales peligrosos necesita la implementación de normas, la implementación de leyes para poder y de certificaciones para poder ser transportados dentro de México. Cuenta con diferentes centros de distribución, alrededor de 50 centros de distribución a lo largo de la República Mexicana. Si bien su matriz está en Nuevo León, podemos decir que también cuenta con una en Ciudad de México, también otra en Querétaro y a los puertos como en Manzanillo y Veracruz. Esto para ofrecer diferentes servicios de transporte multimodal que dentro del sector del transporte terrestre son muy rentables. Siguiente, Grupo Traction, creada en 2011, es una empresa de autotransporte que se encarga de dos segmentos, no nada más del autotransporte de carga general o X transporte de carga, sino también del transporte escolar y de personal de empresas privadas. Eh, es una empresa que, a comparación de las otras empresas, le da un plus el transportar personal, pues de las empresas y escolar. También en esta empresa podemos enfocarnos que se encuentra dentro de su grupo Redpack, que es una empresa bastante consolidada dentro del mercado de paquetería, compite contra DHL y contra FedEx. Es una empresa la cual se encarga y sus números son bastante altos para transportar paquetería dentro de México. Y si bien sabemos que esta empresa puede competir contra DHL y contra FedEx, sabemos que DHL y FedEx siempre serán pues unos gigantes dentro del transporte de paquetería. Tres Guerras. Originaria de Celaya, Guanajuato, esta empresa fue creada en junio de 1935. Es una empresa que cuenta pues con bastantes centros de distribución a lo largo de la República Mexicana. Eh, por ejemplo, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Guadalajara y también en los puertos de Manzanillo y Veracruz, pues también ofrece servicios multimodales. Una diferencia de esta empresa con las otras es que cuentan con una pequeña flota aérea que tiene el servicio express aéreo desde Tijuana hasta Cancún. Si bien son vuelos charters, pues es una empresa pues ya consolidada dentro del mercado, pues cuenta con muchos centros de distribución. Se encarga de la carga general y también de todo el proceso que implica el transporte de carga terrestre. Siguiente sería Grupo Castores. La empresa fue fundada en 1974 y bien, con el paso de los años ha implementado nuevos procesos para adentrarse dentro de la competencia en México del transporte terrestre de carga. Esta empresa en particular, su fuerte es la paquetería o la mensajería express. Si bien uno necesita, por ejemplo, mandar un documento, unos papeles o una carga, no sé, a Sinaloa, el Grupo Castores se encarga de ello. Son muy buenos en esta parte de poder transportar la mensajería para que al otro día llegue, por ejemplo, al norte del país. Es un ejemplo. Em, em, También, pues, se encarga de carga en general y podemos decir que también tiene una certificación en materiales peligrosos. Los materiales peligrosos, como ya lo mencioné, necesitan certificaciones y normas para poder ser transportados. Y por último tenemos Fletes México, una de las empresas más importantes dentro de México. Fue fundada en 1974. Y bien, es
Bastante importante mencionar que dentro de esta empresa no cuenta con centros de distribución en Manzanillo ni en Veracruz, porque nada más se encarga del transporte de carga terrestre dentro de México, Estados Unidos y Canadá. No ofrece el servicio de transporte multimodal como las otras empresas lo hacen. Esta empresa se encarga de la carga general, carga proyecto y servicio puerta a puerta. Em, es una empresa que cuenta con diferentes puntos estratégicos a lo largo de México, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, y bien, también cuenta con puntos importantes dentro de las fronteras importantes de México, como por ejemplo Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Em, es una empresa bastante importante, puesto que en el último resumen tuvo utilidades bastante altas, esta y las demás empresas. Y bueno, los dejo con mi compañera Isabel. Continuaremos con el activo fijo. Sabemos que una empresa es muy importante gestionar este tipo de activos, lo cual debemos de tener un cierto proceso para la cadena de suministro. Es decir, esto va a ayudar a facilitar a la logística dentro de la empresa. Entonces nos va a ayudar a gestionar, evaluar, organizar tus productos y además utilizar una nueva tecnología. Continuamos con el siguiente. La cotización de una caja seca es el remolque de tipo caja seca 53 de 2 ejes, son llantas de Atro 48. El precio de adquisición son 689,000 pesos mexicanos, marca Atro, modelo de caja seca. El año es 2021 con una capacidad de carga de 30,000 kilogramos. Las medidas son de 410 metros por 16 por 260 metros. Al igual que tenemos la comparación de la caja seca de 40 y 48 pies y 53 pies, igual de 2 a 3 ejes. El precio de adquisición son 845,000 pesos. La marca es Israel. El modelo de la caja es caja seca. El año es 2023 con una capacidad de 30,000 kilogramos. Y las medidas son de 13 pies por 40 pies por 8 centímetros. También tenemos una cotización de un montacargas para el acomodamiento de la mercancía, al igual que el precio de adquisición son 423,118. La marca es Toyota, el modelo es 7FB J35. El año es 2014, la marca del motor es Toyota. Tipo de combustible eléctrico, la capacidad de carga son 3,500 kilogramos y la transmisión es automática y la elevación son 470 centímetros de altura. Aquí tenemos otra cotización de un montacargas Looking Gas, que el precio de adquisición son 580,905.2 pesos mexicanos. Al igual que este montacargas, utiliza una combustión interna, funciona con gasolina. La capacidad de carga son 3,5 toneladas, el tipo de mástil es triple. El motor japonés contiene una Nissan K25. Al igual que incluye un desplazador lateral con marcha atrás y atrás eléctrica. El año es 2023, ahí derivado también de su precio. Aquí tenemos una cotización de una plataforma tijera usada eléctrica, que es un precio de adquisición de 19,950 dólares, al igual que pasamos a pesos mexicanos son 350,716.51. La altura máxima de es 7,62 metros, su capacidad son 750 libras. El combustible es eléctrico con llantas Caution Nissan. El modelo SM2546 y la marca es RTE. También tenemos una cotización también de una plataforma tijera de nueva, que es el precio de adquisición, es de 27,981 dólares, pesos mexicanos, al igual que la marca es Wattrod, modelo Optimum 8, el año es 2017 con una capacidad de carga de 230 kilogramos, el tipo de lavador es tijera,
Horas de uso los podemos usar las 52 horas y una altura de trabajo que te da máximo son 7.77 metros. Aquí también tenemos un patín eléctrico que son 4.500 libras de capacidad. El precio de adquisición lo estamos cotizando en 104.897.91 pesos mexicanos. La altura máxima es 0.21, al igual que el año son en 2011. Marca RTE, el combustible es eléctrico, las llantas rodillo y el modelo es W40Z. Aquí tenemos otro patín hidráulico industrial que el precio de adquisición son de 14.822. Tiene una marca Olinae, modelo H5387, una capacidad de peso de 2.495 kilogramos. La capacidad de ruedas son 4. El producto es giratorio y con manija. La cotización de tarimas, Naliplastic, en la marca, le estamos en un precio de adquisición de 1.499 con 99 centavos. El tamaño es de 120 centímetros por 100 centímetros por 15 centímetros y la capacidad de estas son 1.000 libras con una entrada para 2 horquillas de 2 lados. Aquí tenemos otra cotización de tarimas marca Lunar. El modelo es 3445. El precio de adquisición son 836 pesos por cada 3 piezas. El tamaño son 36 por 36. La capacidad son de 3.500 libras y las entradas para horquillas son de 2 lados igualmente. También tenemos la cotización de unidad básica de racks para tarimas de 2 repisas, que son de 68, un modelo de 6806. El precio de adquisición son de 21.120. El tamaño es 56 por 120 por 60. La capacidad que puede soportar son 3.500 libras. Marca Interlike. Niveles son 2. Al alto de la viga son 6. Y la capacidad son de 5.000. La cotización unidad básica de racks para tarimas de 2 repisas es el modelo 7837. El precio de adquisición son de 32.340. El tamaño son 56 por 120 por 60. Igual que la capacidad 3.500 libras. Y marca Interlife. El número de compartimentos son 15, igual que el alto de la viga que son 6. La capacidad por cada compartimento son 500 libras. Bueno, y en este caso ya continuaríamos con la parte de la comparación, que es sobre el país más eficiente en el transporte terrestre de mercancías. Bueno, en este caso vamos a empezar con la red carretera en Alemania y cómo ha sido el transporte de carga del mismo país. En este caso, las autobahns, que ahí se le conoce, y nosotros en México lo conocemos como las autopistas. Alemania cuenta con una extensa red de autopistas conocida como la Autobahn. Estas autopistas están diseñadas para permitir las velocidades más altas y generalmente tienen múltiples carriles. De hecho, aquí podemos ver representado cómo está estructurada esta red y cuáles serían las de mayor velocidad que se generan en este país. En este caso también tenemos otro mapa más ejemplificado de donde también tenemos los estados o las partes de proveniencia de este país y cómo se separan. Ahora bien, los vehículos conectados. Se está desarrollando vehículos comerciales conectados con la tecnología IoT, que es Internet de las Cosas, en Alemania. Estos vehículos están equipados con sensores y dispositivos, estos simplemente para tener mayor vigilancia en estos dispositivos, ya sea por vigilancia red satelital, etc. Los vehículos conectados también recopilan datos en tiempo real sobre el rendimiento, el consumo de combustible, el desgaste de las piezas, entre otros. Esta información se utiliza para optimizar el mantenimiento y reducir costos y mejorar la eficiencia operativa, ya que como bien sabemos, en el sector del transporte de carga, nuestro mayor costo vendría siendo los operarios, que en ocasiones hacen ciertas cosas para hacer que los costos se vean más reducidos para ellos y tengan mayores ganancias, mientras que para la empresa le generarían más gastos. Ahora bien, pasamos a la comparativa entre México y Alemania, y cómo se mide la eficiencia. Bueno, en este caso la comparativa vemos desde la infraestructura vial. En este caso Alemania cuenta con una infraestructura vial altamente desarrollada con una extensa red de carreteras de alta calidad y bien mantenidas. De hecho, por el otro lado, México tiene una infraestructura vial más heterogénea,
con diferencias significativas entre las carreteras principales y las secundarias, y en algunos casos falta de mantenimiento, esto debido a las faltas de inversión en las carreteras del país de México. Ahora, pasando al tema de logística y distribución, Alemania se ha conocido muy bien por un excelente sistema de logística y de distribución. A día de hoy sigue siendo uno de los mejores sistemas aplicados hoy día en el mundo, así como también cuenta con terminales de carga bien conectadas, de gestión de inventarios y un enfoque en la puntualidad y en la precisión. Mientras tanto, en México, si bien ha habido una constante mejora en la infraestructura logística, todavía enfrentamos muchísimos desafíos en cuanto a la eficiencia y la eficacia, así como también la coordinación en la cadena de suministros. En el caso de la tecnología y digitalización, Alemania se encuentra a la vanguardia en la adopción de tecnologías avanzadas en el transporte de carga. Esto incluye los sistemas de gestión de flotas, el seguimiento y monitoreo en tiempo real, así como también las soluciones de logística y digital. México ha avanzado en la digitalización de la industria del transporte, pero aún hay espacio para un mayor desarrollo y adopción de las tecnologías. Con el cumplimiento normativo y de seguridad, Alemania llega a cumplir muchos estándares de seguridad vial y un estricto cumplimiento normativo en el autotransporte de carga. Principalmente tiene más un enfoque en la capacitación de los conductores y en la implementación de regularizaciones para garantizar la seguridad en las carreteras. México también ha implementado muchas regulaciones y requisitos de seguridad, aunque sigue siendo un tema de discusión, ya que, como había comentado, los operadores llegan a hacer demasiadas cosas con tal de ahorrar muchos costos y que sus ingresos sean muchísimo mayores. Aquí podemos ver la comparativa del transporte de carga y cómo están representadas sus redes de carreteras. Aquí en este caso tenemos la de México. Por una parte tenemos cómo se divide la jerarquía de las ciudades y cómo está demasiado grande, algunas como por ejemplo las de color morado, que es de más de 20 millones de habitantes, mientras que Alemania, si bien es una zona muy desarrollada, cuenta con una población muchísimo menor a la nuestra. ¿Qué se debería mejorar para ser más eficiente? Bueno, en este caso vendríamos a tocar el tema de la inversión de la infraestructura, pues México puede llegar a aumentar la inversión de la infraestructura vial y así incluyendo las construcciones y mantenimiento de estas carreteras de alta calidad, implementando también la conectividad entre las diferentes regiones del país y facilitar el acceso a la distribución de los centros, así como también de las zonas industriales. México también, como lo hemos visto, debería aplicar mejores tecnologías para la eficiencia en el autotransporte de carga. Esto para evitar que nuestros operarios generen mayores gastos a nuestra empresa y que nosotros tenemos mejor motorización de nuestros dispositivos o más bien de nuestros sistemas. En cuanto a la capacitación y profesionalización, nosotros estamos decayendo mucho y es por eso que nosotros requerimos de invertir más en la capacitación y la formación de los conductores, esto para que las vialidades mejoren la calidad de los conductores y se puedan reducir los costos de los accidentes de tránsito, así como también problemas de tránsito. Tocamos otro tema que vendría siendo la mejora de la seguridad. En este caso se deben fortalecer las medidas de la seguridad en el transporte de carga, así como también promover campañas de concientización sobre seguridad vial para implementarlas con los usuarios de las carreteras. Nosotros tenemos también que colaborar en la relación público y también en lo privado, ya que si bien nosotros en este momento sí existen pocas alianzas, necesitaríamos tener mejores estrategias con estas alianzas, ya que el gobierno y lo privado sería una muy excelente solución con respecto a las innovaciones y generar menores gastos, podríamos llamarlo así. Hablando de la promoción de la sustentabilidad, México no ha sido muy eficiente en este tema. Es por ello que deberíamos tocar más este tema con respecto a la energía limpia, la electrificación de la flota, que sean prácticas mayormente sostenibles y que nosotros tengamos más eficiencia en cuanto al consumo del combustible. Y bueno, en conclusión, en este apartado podemos ver que tanto Alemania y México llegan a tener demasiadas diferencias. Esto también puede ser con respecto a la población, ya que una es muchísimo mayor y también una es menor. Pero también podemos llegar a tocar temas con respecto también a la educación, ya que
estos países diferencian mucho en este ámbito y es por ello que México tiene una mayor diferencia, por ejemplo, en corrupción, en sus empleados, en la falta de inversiones, en la falta de infraestructura. No se le ha dado un enfoque como lo ha dado Alemania, que bien sabemos que es conocido también por eso sus empresas, que tienen un excelente sistema en la parte de las flotas y cadena de suministros, así como también sus empleados llegan a tener unos diseños de desempeño de los KPIs muchísimo mejores. En este caso, podemos ver que ambos países, como le había comentado, sí cambian demasiado, pero más sin embargo, nosotros sí podemos aplicar estos sistemas hoy en día aquí en México. Lo que faltaría sería una mayor inversión y así como también generar un poco de conciencia sobre este tema, ya que en este caso nuestras empresas mexicanas generarían muchísimas mayores ganancias y nuestro sector sería muchísimo más impulsado. Y las empresas extranjeras, si bien sí son un bien necesario, también es mejor que las empresas mexicanas tengan mejores prospectos a futuro. Y bueno, en conclusión podemos llegar a eso y bueno, muchísimas gracias.